En este vídeo vamos a empezar a explicar el tema 8, titulado Rectas y planos en el espacio y posiciones relativas. Es decir, nosotros ya sabemos representar puntos en el espacio, sabemos calcular las coordenadas de vectores, incluso sabemos calcular áreas y volúmenes. Bueno, pues la idea ahora es ver cómo podemos representar en el espacio rectas y planos. Y terminaremos este tema estudiando las posiciones relativas, que no es más que ver si los planos y las rectas se cortan, son paralelas, son coincidentes. Pues empezamos con el punto 1 del tema, titulado rectas en el espacio. Entonces, lo primero que tenemos que saber para determinar una recta es un concepto previo al concepto de vector director de la recta. Bueno, llamamos vector director de la recta, si esta es la recta R, a cualquier vector que está en la recta. Pues este vector, si lo llamo por ejemplo U, es un vector director de la recta, o cualquier vector paralelo vuelve a ser un vector director, ¿vale? Un vector director es un vector que me indica la dirección de la recta, ¿vale? Esto sería otro vector director, ¿vale? Todo esto serían vectores directores de esta recta R. Que si sigo leyendo los apuntes, en la página 2, me dice, de un vector director solo me interesa la dirección y si se quiere se puede simplificar sus coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo digo, vamos a determinar la recta que pasa por el punto P en la dirección del vector D. Pues hay una única recta que pasa por el punto P en la dirección de este vector y es esta recta de aquí. Esta es la recta que pasa por el punto P en la dirección de este vector. Si este vector D tiene coordenadas, pues por ejemplo, 1/5, 2/5, 3/5, y a mí no me interesa trabajar con fracciones, pues yo puedo simplificar este vector. Yo puedo en este caso multiplicarlo por 5 y quitarme los denominadores. Si yo este vector lo multiplico por 5, lo que tengo es 5 veces este vector, ¿veis? 5D, que sería el vector de coordenadas 1, 2, 3. ¿La recta varía? No, la recta sigue siendo la misma. La recta que pasa por el punto P en la dirección de estos vectores, ¿vale? Y lo puedo simplificar porque no me interesa el módulo del vector, no me interesa, tampoco me interesa el sentido. Lo podría multiplicar por un número negativo si quiero, porque lo único que me interesa es la dirección de ese vector. Y con esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que tenga 3 coordenadas yo no puedo simplificarlo. No tiene sentido simplificar puntos. Es decir, no es lo mismo el punto de coordenadas 1, 2, 3 que el punto de coordenadas 1/5, 2/5, 3/5. Entonces esto no tiene sentido simplificarlo, pero veis que los vectores directores sí que tiene sentido simplificarlos porque solo me interesa, como ya hemos dicho, la dirección. Por ejemplo, si yo tuviera dos rectas paralelas en el espacio y yo quisiera determinar la distancia entre estas dos rectas, que lo veremos en el siguiente tema, si yo conozco este vector de aquí, imaginaros que este vector V tiene coordenadas -2, -6, 4. ¿Cuál será la distancia entre las dos rectas? El módulo, la distancia de esas dos rectas será el módulo de ese vector V. Y el módulo yo lo calculaba con la raíz cuadrada elevando cada componente al cuadrado. ¿Tiene sentido aquí en este caso simplificar este vector? Es decir, si yo en vez de quedarme con el vector V, me quedo con el vector, si lo divido entre -1, me quedo con el vector entre -2, me quedo con el vector 1, 3, -2, no es lo mismo, no me daría la distancia, ¿veis? Luego, no siempre voy a simplificar las coordenadas de un vector. Lo que quiero decir con esto es que si vais a simplificar las coordenadas, aseguraros de que al simplificarlas no estoy en un problema de este tipo. Es decir, estos son problemas en los que el vector, yo estoy tomando el módulo del vector, entonces no tienen el mismo módulo. Este vector, veis de aquí, -2, -4, 6, no tiene el mismo vector que este, el mismo módulo que este, pero sí que tiene la misma dirección. Luego, si lo simplifico es porque estamos en el contexto de vectores directores de la recta. Entonces,
Seguimos en la página 2 y me dice que una recta queda determinada de dos formas distintas. ¿Cuáles son las formas? La primera que ya hemos visto, es decir, si yo tengo un punto y un vector que me indica la dirección de la recta, hay una única recta que pasa por ese punto con ese vector director. Y en este caso sería esta recta de aquí. ¿Cuál es la otra forma de determinar una recta en el espacio? Bueno, pues si yo tengo dos puntos en el espacio, por ejemplo el punto P y el punto Q, hay una única recta que pasa por estos dos puntos. Luego entonces, ¿cómo voy a determinar la recta? Bueno, pues yo la recta la determino teniendo un punto y un vector director de la recta o teniendo dos puntos. ¿Qué pasa si tengo dos puntos? Que en verdad este caso en realidad es este. Porque si tengo dos puntos, tengo también un punto y un vector director. Si esta recta la llamo R, ¿cuál sería un vector director de esta recta? Un vector que está en la recta, pues por ejemplo el vector que va de P a Q, que esto lo veremos más adelante. Luego, en realidad los dos casos son iguales, tanto teniendo dos puntos como teniendo un punto con un vector director. Bueno, pues vamos a empezar ya a ver las ecuaciones de la recta. Las ecuaciones de la recta no es más que una expresión que a mí me va a poder determinar todos los puntos que hay en la recta. Si recuerdo el plano de coordenadas, plano cartesiano, x y z, imaginaros que yo tengo una recta que pasa, que si tengo aquí el punto de coordenadas 1, 1, 0, ¿vale? Imaginaros esta recta que vendría por aquí y atravesaría el plano. Si yo tengo esta recta R, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer en este apartado? Yo quiero ver, además de este punto que tengo, cómo son todos los puntos de la recta. Habrá una ecuación que me relaciona todos los puntos de la recta. Esta ecuación, ¿qué es lo que tiene que satisfacer? Bueno, pues por ejemplo que si yo el punto 0, 0 lo pongo en la ecuación, el 0, 0, 0, no puede satisfacerla porque el 0 no es un punto de esta recta. ¿Vale? Nosotros ya hemos trabajado con rectas, por ejemplo, en la parte de análisis, cuando calculábamos la asíntota de una función, las asíntotas verticales, por ejemplo, una asíntota vertical, si aquí está el punto 1, era la recta de ecuación x igual a 1, es decir, todos los puntos que están aquí cumplen que la x es igual a 1, el 1, 2, el 1, 3. Lo que pasa es que cuando hablamos de asíntota estábamos en el plano y ahora pasamos al espacio. Pues vamos a ver la misma idea, cómo ver la ecuación de las rectas. Las ecuaciones de las rectas van a tener distintos nombres, ¿vale? Diferentes nombres y diferentes formas de expresarlas, pero me van a representar la misma recta. Entonces, partimos de que yo voy a calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto P y tiene vector director D, en la dirección del vector D, ¿vale? Pues vamos a intentar primero entender el razonamiento. La primera ecuación de la recta que vamos a ver es la ecuación vectorial. Esto es como si una persona lo bautizan y le ponen Francisco, pero luego le pueden llamar Fran, le pueden llamar Paco, pues es la misma idea. La ecuación vectorial es como decir, la recta es lo primero, el primer nombre que se le da y a partir de la ecuación vectorial pues yo voy a poder sacar otras ecuaciones, pero que, insisto, van a representar la misma recta. Pues vamos a ver cómo saco yo los puntos de esta recta. Mira, en el dibujo yo tengo la recta esta azul, la recta que he llamado R. Esta recta me tienen que dar algunos datos. El dato que me dan es que pasa por este punto P y tiene este vector director. Y ahora yo tengo que ver cómo hago para calcular todos los demás puntos que hay en la recta. Todos los demás puntos que son infinitos. Bueno, vamos a empezar poco a poco. Si yo a este punto de aquí lo llamo P1, yo ya sé calcular las coordenadas de ese punto. ¿Cómo llego yo a ese punto? Pues yo parto del vector OP. Si yo al vector OP le sumo el vector director, ¿qué obtengo? El vector OP1. Y esto ya sabíamos que es lo mismo que poner
que el punto 1, ¿cómo llego yo al punto 1? A este punto que he llamado punto 1. Pues al punto P le sumo el vector director. ¿Cómo llego yo a este punto siguiente? Lo voy a llamar P sub 2. ¿Qué le tendré que sumar al punto P para llegar a este punto P sub 2? Veis todos que lo que hago es sumarle el doble del vector director. Luego, ¿qué quiere decir esto? Pues que el vector OP sub 2, vamos a borrar esta parte de aquí. Para llegar al vector OP sub 2, yo lo que hago es al OP le sumo 2 veces el vector director. Es decir, que yo el punto P sub 2 de la recta lo consigo sumándole al punto P el doble del vector director. Y así con todo. Por ejemplo, si quisiera calcular el punto que está aquí, que lo voy a llamar P sub 3, este punto sería la mitad del vector director. Es decir, el punto P más 0,5 veces el vector director. ¿Veis? ¿Cómo consigo yo el punto este de aquí que estaría a la mitad del vector director? Pues sumándole al P la mitad, un medio de lo que mide el vector director, que es esto de aquí, esto es el vector director. Y así con todo, pues por ejemplo, si yo quisiera calcular el punto que está, vamos a borrar para que se entienda bien el dibujo, que está aquí justamente, este vector de aquí, que es, este es el vector menos D. Luego, ¿qué hago para calcular este punto, que lo voy a llamar P4? Pues para calcular el P4 lo que hago es que al punto P le resto el vector director. Y así con todo. Por ejemplo, si quisiera calcular otro punto que esté aquí, es decir, que sea 3 veces el vector director, otro punto P5, yo lo que hago es que a mi punto P le sumo 3 veces el vector director. Y veis que de esta forma yo puedo obtener todos los puntos de la recta. Luego, si en general cualquier punto, ¿vale? Hay infinitos puntos, luego yo no me voy a poner a hacer esto que estoy haciendo aquí, ¿vale? Esto es simplemente para ver de dónde sale. Entonces, si yo un punto cualquiera de la recta lo llamo XZ, ese punto XZ, bueno, antes de empezar con coordenadas, vamos a poner, por ejemplo, el punto Q, un punto Q. Cualquier punto de la recta, ¿cómo se obtiene? Pues sumándole al punto P cualquier múltiplo, cualquier valor de lambda, multiplicado por el vector director. ¿Y quién es lambda? Lambda es un número real. Es decir, si lo escribo esto de aquí en coordenadas, yo sé que cualquier punto XZ de la recta, este es un punto cualquiera de la recta R, se obtiene sumándole al punto P, que tiene estas coordenadas, múltiplo del vector director, con lambda cualquier número real. Es decir, si en vez de poner lambda yo pongo un 2, ¿qué tengo? Pues este de aquí que habíamos puesto nosotros. Si pongo un 0, ¿qué tendría? 0 por el vector director es 0, luego yo tendría el punto P de la recta, obviamente, porque el punto P es el punto inicial, ¿vale? Entonces, nos vamos